Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy se conocieron los resultados de una encuesta que se practicó en Bogotá y que bien podría resumir lo que piensan muchos colombianos sobre el COVID-19. Por ejemplo, muestra que 6 de cada 10 encuestados no creen que se vayan a contagiar, lo que contradice todas las explicaciones de expertos y autoridades de salud que han insistido en que la mayoría de nosotros sí nos contagiaremos, aunque seamos asintomáticos o no requiramos hospitalización. Es por eso que para hablar justamente del análisis de esta encuesta, de sus resultados y de todo lo que deja también ver después de conocer la respuesta de los bogotanos y colombianos, queremos invitar a Angie Camacho. Ella es nuestra compañera de Noticias Caracol, periodista, y también al doctor Jorge Martín Rodríguez, epidemiólogo de la Universidad Javeriana. A los dos quiero saludarlos. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido a Sala de Prensa. Pues buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Caracol. Gracias. A usted por aceptarla. Angie Camacho, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas Daniela. noches ya. Buenas noches, Daniela. Muchas gracias. Bueno, Angie, comienzo con usted. Cuéntenos más detalles de esta encuesta. ¿Quién la realizó? ¿Qué más conoce de esos resultados? Daniela, mire, esta es una encuesta, lo primero que hay que decir, de cultura ciudadana. La viene haciendo el distrito desde el primer momento en que la capital entró en cuarentena, y lo que busca medir es cuál es el nivel de aceptación, o más bien, qué piensan los ciudadanos frente a las medidas que se implementan de cara a la cuarentena. Mire, y hay un aspecto que hay que resaltar muy importante y es encaminado en lo que usted señala. Mire, más o menos el 70% de las personas encuestadas consideran que es nada probable o muy poco probable contagiarse, pero aunque pareciera contradictorio, la mayoría de los bogotanos reciben las medidas del distrito, las acatan, son responsables, incluso muchos de ellos defienden medidas como el tema del confinamiento, como el tema del pico y género en Bogotá. Es decir, son ciudadanos juiciosos que, aunque creen que las posibilidades de contagiarse no es con ellos, que es algo que ven en la televisión, que no tienen un familiar cercano, que es algo que le pasa a los demás, simplemente son muy obedientes y las acatan, y eso es uno de los aspectos más importantes que resalta la alcaldía y por lo cual se mantienen las medidas en la capital. Doctor Rodríguez, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su perspectiva sobre estos resultados? Pues mira, Daniela, hay muchas explicaciones o hay muchos, digamos, elementos allí. Desafortunadamente, la percepción del riesgo de algunas personas está dado por creencias o, como tú me decías, porque seguramente no hay alguna persona cerca o algún familiar. Como tú mismo creo que lo has dicho, recordemos que este es un evento en el cual se ha visto que un 40 o un 50% pueden o podrían estar subsintomáticos, asintomáticos, un 40% con síntomas leves. Estamos hablando que un 80% de las personas van a tener el evento en un momento determinado y un 20% se pueden llegar a enfermar o lamentablemente pueden llegar a fallecer. El hecho de, como ya ustedes lo comentaban, de que 6 de 10 reconozcan o crean que no se van a afectar, como les digo, pues es algo triste, un poco lamentable, porque en ese sentido seguramente las medidas de control, de autorregulación, no serán las que se necesitan. Aquí se ha visto, se necesita un fuerte componente de regulación del Estado, de que el Estado, digamos, dé lo que tiene que, digamos, brindar en servicios de salud, en atención oportuna, etcétera, etcétera, pero también pues hay un componente muy importante que tiene que ver con los procesos, por supuesto, de autorregulación, de comportamientos individuales. Es una mezcla y es una combinación. Es muy posible, como estábamos discutiendo con algunos colegas, con algunos, yo trabajo en el Instituto de Salud Pública, como tú decías, soy epidemiólogo, pero también interactúo con colegas saludistas, economistas, antropólogos, y es posible que los mensajes no le estén llegando de la manera apropiada a las personas. Por eso esos comportamientos o esas creencias no son las más apropiadas en un momento determinado. Claro, lo grave es que entonces somos incrédulos y nos relajamos con estas medidas y luego las consecuencias pues serían muy lamentables. Angie Camacho, vuelvo con usted y me llama la atención uno de los resultados de la encuesta que dice que en relación con las clases presenciales el 88% aseguró que no mandaría a sus hijos a las aulas antes del 1 de agosto y un 10% dijo lo contrario. Usted que está a diario con este tema, que cubre el distrito, pero que también habla con la gente, ¿cómo lo analiza Angie? Y cuéntenos también el distrito qué ha dicho al respecto. Daniela, mire, hay que decir que en los sondeos que nosotros hemos hecho en la calle, digamos, los resultados de esta encuesta coinciden al pie de la letra.
los bogotanos refieren básicamente que si es muy difícil para un ciudadano, para un adulto, usar el tapaboca, mantener el tema de la distancia social, pues mucho más aún para un menor de edad, para un niño, la gente siente miedo. Pero adicionalmente, y es parte por lo que el distrito ha dicho no vamos a volver a clases antes del 1 de agosto, y es que la ciudad, el país, no ha llegado a su pico más alto de contagio, entonces hay temor, mucha gente, distrito y padres de familia coinciden en que se debe continuar con las clases presenciales, muchos papás incluso coinciden que hasta lo que resta del año no van a llevar a sus hijos precisamente al colegio, deben mantenerse las clases y en ese mismo sentido está el distrito. Pero hay algo también que quiero decirles sobre la encuesta que llama mucho la atención, pero que enciende las alarmas, pese a lo que yo le decía a Daniela, de que la gente es muy obediente, y es que el 91% de los bogotanos usan el tapabocas, pero hay un dato que preocupa, la gente ha empezado a bajar la guardia en el tema del lavado de manos. Si comparamos esta encuesta con la que se hizo hace 2 semanas, el 50% de los ciudadanos lo hacía, hoy lo hace el 47%, menos del 50% de los bogotanos se baña y se cambia su ropa al llegar a su casa o limpia las superficies, y esto, según las autoridades, según la propia alcaldesa Claudia López, es un campanazo de alerta simplemente para que no nos agotemos, no nos cansemos, porque, como le digo, el pico de contagio está por venir. Está por venir. Angie, y finalmente, ¿hay de pronto algún cambio en esas medidas que implementaría el distrito teniendo en cuenta estos resultados de las encuestas? Aún no, Daniela. Mire, hay que decir que el fin de semana el gobierno nacional le entregó a la capital 130 ventiladores. Ya 90 están en funcionamiento, pero aquí hay un dato preocupante, porque esperábamos llegar a un nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo del 53-55%. Hoy con estos 90 ventiladores estamos al 65.3%, es decir, faltan 40, lo que quiere decir que de continuar este ritmo de contagio, muy seguramente y muy rápidamente vamos a llegar al 75%, y eso significaría medidas de confinamiento para Bogotá. La alcaldesa aún no lo ha anunciado, y lo que no ha descartado, hay que decirlo, es que las zonas de cuidado especial, es decir, la alerta naranja en algunas localidades, no se descarta en ningún momento. Bueno, pues como quien dice, no hay que bajar la guardia. Angie Camacho, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Rodríguez, ¿usted por qué cree que las personas están con esa actitud, que están de pronto incrédulas, que están bajando la guardia, que no se están lavando las manos con la misma intensidad con que se debe hacer y como lo han advertido ustedes los expertos, a pesar de todas las evidencias y de todos los mensajes que han dado ustedes los especialistas y nosotros también como medios de comunicación? Mira, discutíamos que los cambios de comportamiento no solamente se realizan por procesos de información y comunicación, se requiere una apropiación en este sentido de las personas para que, como tú misma dices, esos comportamientos que se estaban antes, para que no se baje la guardia. Estamos viendo de que pues también hay otras iniciativas que tienen que ver, y ya los han dicho también otros expertos, otros colegas, que hay que hacer un trabajo que incluya profesionales de las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y que incluya participación social comunitaria. Sabemos de primera mano que, por ejemplo, aquí en Bogotá están haciendo trabajo con tenderos, rapitenderos, con personas en los barrios, en los territorios. Es fundamental que haya procesos de cultura ciudadana, pero con los referentes territoriales, con los referentes que en un momento determinado pueden incidir en estos cambios de comportamiento. Por ejemplo, si recuerdas o si recordamos hace unos años, aquí en la época de Antanos Mocos, se utilizaron estrategias lúdicas, estrategias que producían modificaciones de cambios de comportamientos para que las personas, pues digamos, el conductor no se hiciera sobre la cebra, o el motociclista, y pues venía el mimo y, digamos, incidía un poco generando procesos de sanción social. Los reguladores que en este momento hay en Transmilenio son personas que ayudan a hacer procesos de fomentar, pues digamos, control, monitoreo, supervisión de una manera amable. Ya me preguntaron, ya sugerí también que, por ejemplo, dentro de Transmilenio debería haber una persona uniformada, con una chaqueta, o sea, con todas las medidas de protección, haciendo procesos de supervisión, control, monitoreo, estimulando para que las personas no hablen muy duro, no se quiten el tapabocas, la mascarilla cuando van a hablar por teléfono, para que se mantengan esos procesos de distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces,
no, tenemos todavía trabajo por realizar, tenemos que hacer procesos de regulación, fomentar la autorregulación, pero con mensajes que le lleguen y con procesos, reitero, que vengan desde las comunidades, que vengan desde esas personas. Algo también que se ha hecho en salud pública en el pasado es como algo que permita trabajar con pares, con personas que de ellos mismos en un momento determinado hagan procesos de regulación y o de sanción social. Reitero, Claro. varios estudios han demostrado que no se cambian comportamientos solamente con la información y la comunicación. Doctor Rodríguez, hay otro resultado de esta encuesta que quisiera compartirlo con usted para analizarlo. Dice, un indicador que mejora cada día es la distancia de 2 metros, pasando ya de un 24% al 31%. ¿Por qué mientras por un lado nos estamos relajando con el constante lavado de manos, por el otro nos estamos preocupando por mantener esa distancia? ¿Usted cómo lo ve? De todas maneras, pues esto indica de que las personas tienen esa percepción de riesgo y quizás, bueno, esto también quizás ha calado que debemos estar con ese distanciamiento de unos de otros. Recordemos que también las encuestas son unas muestras, o el resultado de la encuesta es una muestra de las fotos que se tomen, y pues eso depende de la muestra de las personas que, digamos, responden. Yo diría que pues no quiere decir de que sea netamente contradictorio, de que se disminuya el lavado de manos y que se mantenga, digamos, ese distanciamiento, porque como te digo, depende de las características de los que contestan. Es posible que dentro de 8 días o cuando se vuelva a hacer ese seguimiento se encuentren resultados similares a los encontrados la vez anterior. Bien, doctor, hemos visto también casos extremos, no solo gente que no cree que se contagiará, sino que desafía las medidas y hasta hacen fiestas, o por ejemplo, lo ocurrió en las últimas 24 horas, destapan un cuerpo en pleno sepelio. ¿Qué hacer ahí? No, esto sí es algo lamentable y pues digamos que ahí sí también tienen que haber mecanismos de regulación, pues en este caso por el gobierno, por los alcaldes, pues para que este tipo de comportamientos pues por supuesto no se pueden dar. O estamos diciendo de que aquí los procesos de regulación deben hacerse sobre todo con medidas amables, cordiales, pero ante esos hechos que tú comentas, pues sí, ya creo que deben haber pues unas medidas un poco más drásticas por las autoridades locales, pues para que pues esas circunstancias no expongan de manera innecesaria a muchas personas. Para usted como médico es frustrante que ocurran este tipo de comportamientos. Sí, lamentablemente, pues eso es una cosa que, como te digo, no debería pasar, pero pues es donde viene el componente de regulación estatal o el regulación, digamos, por las autoridades locales, departamentales, y pues sí, vuelvo e insisto, eso sí no se puede llegar a permitir porque, decíamos, si se llega a afectar a una persona y es, perdón un segundo, y es asintomática, pues ahí se vuelve a generar el riesgo y se genera de nuevo la epidemia y el brote en otras personas y en otros susceptibles. Eso no se puede permitir, lamentablemente. No se puede permitir más responsabilidad, más autocuidado, más conciencia con nosotros, por nosotros y para también nuestros familiares, quienes nos rodean. Doctor Jorge Martín Rodríguez, epidemiólogo de la Universidad Javeriana, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Con mucho gusto, Daniela, con todo gusto, y pues un mensaje para de verdad de autocuidado, responsabilidad, y pues para que de verdad mejoremos ciertos comportamientos, pensemos en nuestros familiares, pensemos en los adultos mayores que viven con nosotros, porque también ya para terminar, se sabe que el mayor riesgo está en las personas mayores de 60, si tienen una comorbilidad, si tienen pues una enfermedad, una persistencia médicamente, sí, se diría de base. Entonces, por supuesto de que no tengo solamente que pensar en mí, sino en el otro y en las personas que pueden llegar a ser susceptibles y llegar a enfermarse o inclusive hasta morir. Muchas gracias. Claro que son más vulnerables. Muchas gracias de nuevo. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso estará con nosotros también Ricardo Espina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos, esto es Sala de Prensa.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar, en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, un nuevo capítulo de la novela que se ha originado luego de la liberación del capo del cartel de Medellín, Carlos Leder, quien fue enviado a Alemania en las últimas semanas por la justicia de Estados Unidos, que aceptó una petición que hizo una ONG, alegando motivos humanitarios por el precario estado de salud de Leder, que ya tiene 70 años, y que fue uno de los más temibles narcotraficantes colombianos, socio, mano derecha de Pablo Escobar. La novela de hoy tiene que ver con una petición que acaba de llegar a la Fiscalía y que es firmada por Rodrigo Lara Restrepo, uno de los hijos del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en hechos cometidos en el norte de Bogotá el 30 de abril de 1984, es decir, hace ya 36 años. Lo que pide el hoy senador Rodrigo Lara Restrepo es que la Fiscalía vincule mediante indagatoria y pidan extradición desde Alemania a Carlos Leder para que responda en el país y cuente detalles del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, un episodio doloroso en la historia de Colombia durante el gobierno de Belisario Betancur y que marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Lo que se busca es que finalmente este caso, después de casi 4 décadas, salga de la impunidad, que se conozca toda la verdad, que se sepa quién más está involucrado en el asesinato y que Leder finalmente en Colombia pague por sus penas. Gracias, Ricardo. De esta manera llegamos al final, pero ya viene Signo Pesos. Recuerde que puede seguir conectado con nosotros. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Buenas noches.